Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Renato Grau y bienvenidos al primer episodio de Vocación Podcast, un espacio en el que hablaré con estudiantes, egresados y especialistas de distintas carreras para ayudarles a tomar su mejor decisión con miras a su futuro vocacional. O al menos vamos a intentarlo. Empezaremos esta aventura con la carrera de Ingeniería Industrial. Y para ello me acompaña una persona que, de hecho, cuando yo la contacté le dije que era la persona que más buena vibra me transmitía en mi vida personal. Es amigo mío, nos conocemos desde hace 13 años, así que voy a presentar al gran Juan Diego Asensio. Juan, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Juan Diego y sí, conozco a Renato desde que estábamos en primero de secundaria. Somos promoción y pues hoy en día somos muy buenos amigos y hemos tratado de mantener ese contacto a lo largo de los años y estudié ingeniería industrial y yo soy bachiller en ingeniería industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y hoy día les contaré un poco más acerca de cómo fue todo mi proceso vocacional, mi etapa académica y hoy en día ya mi etapa profesional. Gracias, Juan Di. Y justo vamos a hacer esto, ¿no? O sea, nos conocemos hace 13 años y yo quiero como que remontarme a esta época del colegio. Estamos hablando del año 2015, 2016 más o menos, para que tengan una idea de lo viejos que somos. Pero, o sea, en ese año, Cuando no existía TikTok cuando todavía. todavía no existía TikTok, ¿te acuerdas? Sí, pues, Dios mío, ya. puro No, Snapchat. ¿Cómo decidiste en ese año estudiar la carrera de ingeniería industrial? Uf, bueno, en realidad mi proceso vocacional fue muy curioso. Yo no me levanté un día y dije, uy, voy a estudiar ingeniería industrial porque es lo que me apasiona. No, sé que muchas personas les sucede eso, tienen una vocación bien marcada, tal vez con carreras como medicina o que son influenciados por sus familiares que admiran y se encaminan por determinadas carreras por eso. En mi caso no fue así. Yo cuando empecé a cuestionarme qué es lo que quería hacer cuando terminé el colegio, se me presentaron muchas opciones. Con decirte que empecé queriendo estudiar química pura, Sí, me acuerdo. sí, qué locura. A mí me encantaba la química cuando estaba en el colegio, me iba súper bien en el curso de química en el colegio, pero luego cuando me empecé a informar, a participar en talleres vivenciales, me di cuenta que realmente no era lo que a mí me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque en general me gustaban muchas cosas, me gustaban de todo un poco. Y luego probé incluso con medicina. Me acuerdo que me inscribí en una pre de medicina, en la pre de la Universidad del Santa en Nuevo Chimbote. Y al ver tanta variedad de cursos y al conversar con muchos estudiantes que se estaban preparando para ingresar a esta carrera, me di cuenta que yo no contaba con esa vocación. Además que yo para los temas médicos soy un poco sensible y por todo el tema de la sangre y todo eso. Ya. Que claramente seguro en la medicina hay muchas especializaciones que en la que no se ve toda esta parte, pero siento que lo que determinó en mí que iba a estudiar fue el hecho que a mí me gustaban muchas cosas. Me Claro. gustaban muchísimo investigar, me gustaba mucho leer, pero también me gustaban mucho los números. Y creo que seguramente, chicos, chicas, a ustedes también les pasa que papá, mamá, tíos, tías, profesores, profesoras les dicen, uy, te encantan los números, ingeniería o medicina o alguna carrera relacionada a las ciencias. Yo personalmente no me considero el más brillante con los números. Incluso cuando estaba en el colegio desaprobé un bimestre en matemática, pero ya en la última parte, cuando ya llevábamos cursos como física, como química, como matemática, sí me iba bien. Entonces es ahí donde entró el bichito de estudiar ingeniería industrial y porque ya me habían explicado que era súper versátil. Pero la decisión final fue, y esto es muy curioso, porque yo participé en un taller vivencial de la carrera de psicología. ¿Por qué? Porque en los test vocacionales de del colegio, Test ¿te vocacionales. acuerdas Me de que acuerdo, nos obvio. hacían la psicóloga del colegio y que nos llamaba y nos citaba para conversar? El resultado salió que yo Eran dos en, carreras las que te salían. a mí me pusieron tres carreras, psicología,
ingeniería industrial y psicología organizacional. Entonces yo quedé sorprendido porque siempre, o sea, en esa época cuando eres un escolar y escuchas la carrera de psicología, lo relacionas mucho pues al psicólogo o psicóloga que te escucha, que te aconseja, que te orienta. Y yo me veía haciendo eso, ¿no? Porque a mí me encantaba conversar con las personas, escuchar sus problemas, conversar y apoyarles. Obviamente la carrera de psicología es súper amplia. eh, pero en la mente de un escolar de quinto año de secundaria se ve un poco así. Entonces, cuando yo propongo un poco a mi familia, oye, ¿qué tal psicología? Ñe, ¿Por qué En no? una. Porque, bueno, ellos no eran muy allegados a esta carrera. En mi familia, mi mamá estudió economía. Ingresó a la universidad a estudiar estadística, pero luego se cambió a economía. Sí. Su hermana mayor estudió ingeniería química e industrias alimentarias. Su hermana menor estudió ingeniería de sistemas y su hermano menor estudió derecho. Tanto mi abuelo como mi abuela son contadores egresados de la universidad. Entonces, el mundo de la psicología era muy externo a mi familia. Ok. Entonces, la psicóloga me recomendó tal cual, mira, si estudias ingeniería industrial, puedes orientar tu carrera a la psicología organizacional. Y estoy siendo súper honesto en esta parte porque quiero destacar que no que lo que uno piensa o siente en ese momento en el colegio cuando va a tomar esta decisión no determina a lo que te vas a dedicar y a lo que realmente te va a gustar más adelante. Es Puede ser cierto. cuando estés estudiando en la plena carrera, te des cuenta que realmente no es lo que querías, no es lo que te apasionaba, porque yo sí creo que la pasión se va adquiriendo, ¿no? Porque los escolares siguen creciendo, van aprendiendo, van teniendo nuevos hobbies, haciendo más actividades. Entonces al final decidí inclinarme por una carrera de ciencias, ingeniería industrial, por lo mismo que me gustaba de todo un poco. Ujú. Y pues ya cuando ingresé y empezó la carrera, poco a poco fui dejando esa idea de orientarme a la psicología organizacional o pues a toda la parte de la gestión del talento humano, porque fui aprendiendo nuevos temas que me llamaron mucho la atención. Pero así es un poco de cómo llegué Un a poco. la carrera. Me quise explayar porque sé que este video va directo a escolares que están buscando encontrar su Y camino es y créanme que no hay una receta para encontrarlo, ¿no? Es un poquito complicado que tal alguien cual. a esa edad sienta la presión que tenga que encontrar una respuesta a qué dedicarse el resto de su vida, ¿no? Es una Claro. presión un poco grande, pero es algo que se va desarrollando. Y hoy en día incluso el mercado laboral tampoco se ciña, o se encaja mucho con eso, ¿no? Puedes estudiar una carrera, pero laboralmente puedes dedicarte a hacer otra cosa. Claro. Me pasa ahora. Ajá. Oye, pero, o sea, has dicho en todo este discurso que has dado que me parece muy valioso para los chicos que están viendo este video, has dicho algo, has dicho muchas cosas importantes. Por ejemplo, has tratado el tema de los test vocacionales. Has tratado también un tema que a mí me parece necesario recalcar, que es el hecho de que tú te informabas sobre cada una de las opciones que tenías. Y en algún momento, ya que te informabas un montón, ibas con la psicóloga del cole, preguntabas también a tu entorno familiar, oye, psicología, ingeniería industrial, ¿en algún momento tuviste miedo de tal vez no elegir la carrera que era para ti en ese momento, teniendo en cuenta que también tienes 16 años, ¿me entiendes? O sea, Sí, 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 obvio. Incluso la tesina que nos dejaron hacer en el colegio, sí. mi tesina fue acerca de los factores de decisión que influyen en la toma pues, de cómo los escolares escogen una carrera, ¿no? Ah, mira, tú no Para, sabía. para yo aprender qué necesito yo saber para escoger una carrera, ¿no? Interesante. Y sí, obviamente tenía mucho temor en el que pues todo el mundo decía, ay, ingeniería, wow, difícil, ¿no? Números, física, química, cálculos, que era algo que sí, al inicio sí me atemorizaba, ¿no? Pero, y yo me acuerdo que cuando aún estaba en el colegio, yo me veía en cada carrera, me ponía a pensar cómo será mi vida si estudio literatura, cómo será mi vida si estudio periodismo, cómo será mi vida si estudio educación, cómo será mi vida si estudio medicina, y me puse en todos los escenarios. Y leí todas las mallas curriculares. Y en esa época pues no había TikTok, no había
tantos videos en YouTube que explicaran, pues, Instagram tampoco lo tan utilizado. claro, claro, en esa época no, En ese y momento, gente, perdón que te corte, Juan, sí, sí. en Instagram se subían videos de máximo 15 segundos. Así que tú tenías que inventarte algo, si eres una universidad, para llegar en 15 segundos a los jóvenes. O sea, hoy ya se suben reels de 1 minuto, 2 minutos, pero en ese momento no teníamos mucha información. ¿Ah? Y hoy día, por ejemplo, las universidades y las instituciones técnicas o pues cualquier institución que forman escolar, personas que terminan el colegio tienen, creo que un poquito la gran tarea de cómo conectar con, con estas mentes, ¿no? Que Claro, están buscando opciones para qué dedicarse una vez que terminan el colegio. Porque la universidad claramente tampoco es la única opción, ¿no? claro. Y Juan, dentro de todo también me comentabas que, si bien es cierto, te visualizaste en varios lados, al final decidiste estudiar justamente lo que es la carrera de ingeniería industrial. Sí, Me dijiste que en el cole, matemáticas, física, química, el mismo curso de matemáticas te iba muy bien. Quería saber más o qué menos. es, bueno, ya, pero ¿es cierto que ya en la carrera ves un montón de matemáticas? Si es que es Uf. así, ¿es parte de lo que más te gusta de la carrera? ¿Qué es lo que no te gusta de la carrera? Puedes explayarte, amigo. Es una pregunta muy interesante porque sí se tiene muchas veces esta idea de que cuando tú estudias una ingeniería pues ves puras carreras, puros cursos de números, Claro. que en cierta parte es cierto. Yo estoy de acuerdo con que una persona que estudia ingeniería tiene que formar un sólido razonamiento lógico matemático para resolver problemas, ¿no? Y yo creo que el fin máximo de la ingeniería es poder resolver y poder mejorar la vida de las personas utilizando las ciencias básicas, ¿no? Que al final eso es lo que hace la ingeniería. Entonces, para poder hacer eso, para poder llegar a ese nivel de racionamiento, pues es cierto que muchas veces te embuten un poco de cursos como cálculo diferencial, integral en varias variables, aplicado, física uno 2 3, ¿no? Es cierto que tienen una fuerte dosis de carrera de números, pues por algo se llama ingeniería. Y la universidad en la que yo estudié, y creo que muchas universidades utilizan este modelo, es de que tienen unos estudios generales donde te enseñan las ciencias básicas de cálculo, física, matemática en general. Y y luego también tienen más adelante los cursos de especialidad, los cursos de carrera, que en ingeniería industrial hay un montón, que eso es Claro. algo que me encanta de la carrera, que es súper versátil, que es muy curioso. Justo lo que conversábamos antes de que empiece la entrevista. Lo que me gusta de la carrera también es un poquito más también lo que me disgusta, ¿no? Me encanta que tengan tanta variedad de cursos, que sea tan versátil, que en las mallas siempre te expliquen de todo un poco, ¿no? Mercadotecnia, logística, economía, finanzas, cadena de suministro, em, data analytics, ahora que está muy fuerte el tema de la inteligencia artificial, pero por lo mismo que es una gran cantidad de cursos, Claro. no se llega a profundizar mucho uno solo, ¿no? Ok. Aprovecho en darles un consejo. Si algo diferencia a alguien que estudia ingeniería es cuánto lee y cuánto no lee. No tanto si es bueno en números o no, porque creo que cualquier persona que empiece a estudiar ingeniería puede ser bueno o no puede ser bueno en números o resolver un ejercicio en un papel y presentarlo en el examen y que te lo corrijan y te pongan buena nota. Una profesora muy querida decía que lo que diferencia a un buen ingeniero o ingeniera es cómo comunica sus ideas, ¿no? Cómo comunica esa respuesta. Y eso lo adquieres aprendiendo a trabajar en equipo, a hablar en público, leyendo, no solamente leyendo acerca de ciencia o tecnología, sino también economía, política, literatura y en diferentes actividades, ¿no? Lo que se le dicen habilidades blandas. Y, por ejemplo, algo que yo aprendí cuando estuve en mi intercambio en México, que conocí a personas que habían estudiado mi misma carrera en otros países, es de que en otros países, por ejemplo en Italia o en Alemania, las carreras de ingeniería, como ingeniería empresarial, industrial o de negocios, Mm. duran 3 años la carrera completa y hacen 2 años de máster, que es ya una especialización. Entonces, como que tienen un vistazo general de todo en esos 3 años y se especializan con otros 2 años, puede ser en finanzas, puede ser en logística,
comercio exterior, data analytics y un montón de especializaciones que hay. Eso a mí, por ejemplo, me parece muy valioso, que siento que no es un modelo que se aplica actualmente en la ingeniería industrial, que permitiría que mientras te estás formando ya tengas un acercamiento más a lo que te quieres especializar, ¿no? Pero Claro. también está la otra cara de la moneda. No sabes a qué te quieres especializar y tienes todo este abanico de cursos por cuál escoger y ya te vas encaminando. Sobre todo cuando vas empezando, supongo. Pero ahora, Juan, has mencionado algo importante, porque siempre hay como que a veces un ligero estereotipo que nosotros vemos, ¿no? Cuando entramos a la universidad, que es, bueno, los chicos de letras son los más extrovertidos y los chicos de ciencias son los más introvertidos. Claro. Entonces, ¿cómo hiciste tú para de alguna manera mejorar tus habilidades blandas en la carrera? Uh, es una muy bonita pregunta. Para esto, yo no considero que una persona nace con habilidades blandas, sino creo fielmente y 100% comprobado, científicamente, que estas habilidades se pueden adquirir. Pero no solamente se van a adquirir en la misma carrera, o estudiando cálculo, resolviendo ejercicios en papel, sino se van a desarrollar también haciendo muchas otras actividades, actividades con tus pares, con tus compañeros, amigos, amigas, conversando, y sobre todo en los trabajos en equipo. Ojo, esto es muy importante. Sí, sé que suena un poco cliché, pero eso de aprender a trabajar en equipo, pero es que en realidad ninguna carrera trabaja sola. Cuando tú, si es que te dedicas a la ingeniería industrial y entras a trabajar en una empresa, te vas a dar cuenta que tus compañeros, compañeras de trabajo no necesariamente van a haber estudiado ingeniería industrial, pueden haber estudiado psicología, economía, antropología, quién sabe, el rubro de la empresa, pero entonces el aprender a trabajar en equipo y sobre todo aprender a trabajar con diferentes personas te va a permitir desarrollarte más, entender diferentes mundos, y eso enriquece mucho todo ese tema de las habilidades blandas, ¿no? El trabajar en equipo, porque en el mundo real, como comunidad, nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Es algo que es definitivo. Y como pequeño dato de color, yo cuando estaba en el colegio era tartamudo, tartamudeaba un montón. Eso es Y cierto, es muy cierto. sí, sí, sí. Ustedes tampoco ayudaban con las bromas. Pero algo que a mí me ayudó un montón fue que, si bien es cierto, participaba en clase, trataba de exponer, tuve un trabajo en la universidad que me permitía hablar con otros escolares, con profesores, con padres de familia, que me permitían hablar, sobre todo, conversar, explayar mis ideas. Y algo que creo que no terminé de cerrar esta idea, lo que decía mi profesora, que lo que diferencia a un buen ingeniero o una buena ingeniera es cómo comunica sus ideas. La respuesta puede ser correcta en el papel, pero cómo tú convences al resto, a tus colaboradores, a tus jefes, a tus subordinados, que es la respuesta correcta o qué es lo que se tiene que hacer. Es a través de una justificación, algo que se tiene que explicar, que tienes que desarrollar ideas. Y eso se aprende leyendo, conversando, investigando, trabajando en equipo. Claro. Y bueno, Juan, dentro de todo, o sea, me gusta que te hayas explayado de esta manera, porque es importante, ¿no? También como que aconsejar a los chicos de que hay muchas actividades y hay mucho por hacer dentro de los primeros años tal vez de carrera para mejorar esas habilidades blandas. Y a mí me gustaría saber ahora, Juan si en algún momento, ya que escribes tu carrera y veo que eres, creo que a estas alturas del video la gente ya se ha dado cuenta que eres una persona muy apasionada por lo que haces y por la ingeniería industrial, si en algún momento dentro de la carrera pensaste en renunciar, pensaste en cambiarte de carrera, porque tal vez, como tú lo decías, puede ser que en el camino te des cuenta de que no es para ti, o no lo sé, alguna nota que te diera un bajón emocional. Cuéntame. Sí, obvio, definitivamente. Los 3 primeros años de carrera, sobre todo, son los más cruciales, sobre todo en las personas que aún no están muy seguras de la vocación respecto a las ciencias o ingeniería, ¿no? Porque ya comenté que los 2 primeros años los cursos son full números, y también varios cursos de letras, ¿no? Llevas cursos complementarios. eh, por ejemplo, yo llevo un curso de motivación y desarrollo personal que fue muy bueno, pero
sí, yo siempre voy a tener presente mi primera mala nota, porque no fue en un curso de física, no fue en un curso de química, no fue en un curso de cálculo, fue en un curso de comunicación académica. Ah, ustedes creo Comunicación que académica, sí. Nosotros en redactan. mi primer ciclo llevé el curso de comunicación y el examen, o bueno, la práctica que tuve fue que nos pusieron un texto de un periódico, creo que era de Perú 21, un artículo ya publicado, tal cual como se había publicado, y a ese artículo que ya en algún momento había sido revisado, leído y publicado, teníamos que hallarle los errores ortográficos. Y obviamente, y para mí el artículo estaba escrito perfectamente, estaba completamente bien escrito, pude encontrar un par de errores, entonces jalé esa práctica. Fue mi primer jalado que tuve que contarles a mis papás, sí, efectivamente no me fue bien en esta práctica. Tuvo final feliz porque en la última práctica, lo que fue una exposición, saqué 20 y creo que algo que quisiera aclarar aquí es de que yo nunca me he considerado como el alumno más brillante, el más inteligente, pero siempre he tratado de esforzarme de sobremanera. Yo considero que soy una persona que necesita estudiar un poco más que el resto para poder entender lo mismo que el resto. Entonces eso me ha llevado a ser, como se dice, chancón. ¿Y, y qué hice después de que me jalaran esa práctica? Empecé a leer los periódicos o artículos ya que estaban bien escritos, Ah, mira tú. leer todos los tipos de faltas ortográficas, de cuándo se utilizaban los puntos, las mayúsculas, de cuándo usaban las comas, absolutamente todo. Que eso Y probablemente puede ser que los chicos digan no es tan importante. Si voy a estudiar al final una carrera de números, ¿para qué me voy a preocupar por saber redactar, ¿no? ¿Por qué me voy a preocupar en saber cómo puntuar, cómo tildar? Pero oye, ahora que lo cuentas, sí es bien claro, importante. claro. Hoy en día hay muchísimas herramientas para poder corregir textos, ¿no? Está Bueno, ChatGPT, todo el tema de la inteligencia artificial que te permiten apoyarte con eso. Pero es importante, pues, porque al final tú te estás formando de manera integral, ¿no? Y, y sí, ¿y cuándo fue la primera vez que yo pensaba en desistir de la carrera? Esto es muy curioso, porque ya les he comentado que yo quería estudiar química, medicina, psicología. Pero cuando yo tuve mi primer ciclo ya en la facultad como tal de ingeniería industrial, con cursos de ingeniería industrial, eh, yo terminé ese ciclo y dije, me cambio a ingeniería civil. Y específicamente ingeniería civil, porque mi ¿por curso qué? favorito de mi quinto ciclo, que ya es donde ya empiezas a ver cursos de carrera, fue resistencia de materiales, que es un curso más relacionado a lo que ven un curso más relacionado a lo que ven las ingenieros civiles, porque está más relacionado al tema de las estructuras y todo esto. Y me pareció fascinante cómo funcionaban las estructuras, qué características tiene que tener un puente, las vigas, los pernos y todo, todas las fuerzas Ok. que influyen. Y me pareció muy interesante y además era un muy buen profesor el que lo explicaba. Y los cursos que yo llevaba de ingeniería industrial en ese entonces, que creo que eran muy pocos y aún no había logrado conectar con la carrera. Tuve una conversación con mis padres incluso porque les dije que estaba pensando en evaluar esta otra opción, que realmente como he llevado muchos cursos de generales, todos los cálculos, física, química, no me iba a trazar necesariamente, pero decidí darle otra oportunidad. Decidí darle otra oportunidad, revisé la malla, sobre todo porque había un curso que se llamaba termodinámica, que yo siempre he odiado la termodinámica, desde que lo llevé me fue muy mal, lo probé, lo pasé con las justas, pero, pero fue el detonante principalmente, mientras que en el curso de ingeniería civil me iba bien. En un curso relacionado más a ingeniería industrial, Te slash iba mal. ingeniería mecánica, me iba mal. Pero entonces Entonces, era más que todo el cambio, no era como que, a ver, renunciar porque no puedo, sino porque encontrarse tal vez un curso de otra carrera que te gustó bastante, que eso es lo que suele pasar, ¿ah? Suele pasar en todas las claro, áreas. sí, sí, tal cual. Es tal cual como lo has descrito. Al yo ver que me llamaba más la atención un curso de otra carrera, pensé en que a lo mejor me iba a acomodar más en otra carrera. Ajá. Conversé con un profesor también y con un amigo que ya había hecho este cambio, un amigo que se cambió de ingeniería civil a ingeniería industrial
y luego regresó a ingeniería civil. Entonces, su punto de vista me ayudó un montón. Me dijo, darle otra oportunidad a las carreras, a los cursos de ingeniería industrial, a ver si te llaman la atención. Eso hice y sí, me gustó mucho lo que vi, el curso de economía, el curso de finanzas, el curso de gestión y alta dirección y ya posteriormente el curso de logística me pareció espectacular. Mercadotecnia, que se hizo mi curso favorito en la universidad, que al final fueron lo que me terminaron convenciendo de que pues esto sí es lo que me gusta, ¿no? Es Claro. acá es donde yo me veo. Oye, buenazo. Y cuando ya de alguna manera ya te encaminaste, dijiste, este es como mi futuro como ingeniero industrial, ahora quiero preguntarte, y esta es una pregunta tal vez un poco más informativa que le puedes dar a los chicos, y es, ¿cuál es el campo laboral del ingeniero industrial? Porque ya cuando uno pasa los cursos generales, ya tiene que preocuparse un poco más por dónde voy a practicar, dónde voy a trabajar. Entonces, ¿cuál sería el campo laboral de un ingeniero industrial? Uf, bueno, para esto yo siempre he creído que los ingenieros industriales, las ingenieras industriales, somos como unos todistas, ¿no? Nos, nos pueden encajar en cualquier lado de una Digo, empresa y a los vamos a periodistas no dicen lo esforzarnos. mismo, les digo. ¿Para qué? A los periodistas no dicen lo mismo, así que Bueno, bueno. fácil con eso convencen un poquito, pero yo sí creo que más que todo cuando estás practicando, o sea, cuando ya haces sus prácticas preprofesionales o posteriormente profesionales, el ingeniero industrial encaja bien en muchos ámbitos, ¿no? Ya sea temas de manufactura, producción, también todo el tema de retail, todo el tema de servicios, todo el tema de logística. Hoy en día que la data analytics es tan importante, muchas universidades están sacando ya carreras con el plus de la ingeniería industrial. Cuando yo hice mi intercambio, por ejemplo, el, los cursos que llevé fueron de la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas, que te enfocaban y reforzaban bastante todo ese tema de la analítica de datos, de la programación, que hoy en día hay muchos ingenieros industriales que trabajan en esto. Tengo muchos compañeros egresados con los que converso que me dicen que pues están en la banca, en retail, en manufactura, en planta, ¿no? Trabajan en Alicorp, en Hasta en marketing, P&G, te digo, he visto gente en industrial. marketing, muchísimos compañeros que trabajan en marketing, también el tema de las finanzas, así que realmente el campo laboral es muy extenso. Es muy, muy extenso y no necesariamente está relacionado a lo que tú eh, aprendas o no aprendas en la carrera. Por ejemplo, yo ahorita trabajo en operaciones de ventas, que no es específicamente algo que haya aprendido en la carrera. No, no hay ningún Claro. curso que se llame operaciones de ventas o que te enseña cómo vender, ¿no? Así que, Que justo se adelantó a la pregunta que te iba a hacer después, porque iba a pasar a un momento ya más personal, porque quería preguntarte ¿cuál es cuál fue tu primera experiencia laboral como ingeniero industrial? ¿Es esto lo que me acabas de decir o no, no, tuviste no. otra? Yo a lo largo de mi vida profesional he tenido varios trabajos. Eh, Cuando estaba en la universidad, creo que mi primer trabajo como ingeniero industrial, por así decirlo, como y siendo estudiante, fue a partir de una recomendación que tuve de una profesora que nos dijo que si nos iba bien en el curso, nos iba a recomendar a un proyecto que hacía la universidad en el aeropuerto. Era un estudio de tiempos que hacía, bueno, era un estudio de no me acuerdo cómo se llamaba, pero en resumen, el Estado peruano le solicitaba al aeropuerto que cumpla con ciertos requisitos mínimos y el aeropuerto solicitaba una consultoría, la universidad lo aplicaba y pues me contrataron por un mes para hacer este estudio de tiempos que es lo más operativo que hay en la carrera, ¿no? Es estar con un cronómetro cronometrando cada tiempo de que en esa época cada persona que pasaba por el check-in, que En qué ciclo pasaba por... estabas en ese Yo momento? estaba en tercer ciclo, o sea, Tercer ciclo tenía de... 18 años. Entonces, eso, por eso digo que es lo más básico, por así decirlo, o sea, lo más operativo, pero lo que enriquece mucho este proyecto es de que además luego
le aplican modelos estadísticos, realizan una presentación para evaluar qué tan eficiente es el aeropuerto y si aprueba la evaluación del Ministerio de Transportes, ¿no? Por ejemplo. Luego, bueno, tuve un trabajo en la universidad. Conseguí mis primeras prácticas también en la universidad, donde utilicé Excel todos los días de mi vida laboral ese año, en el Aprendan que Excel, amigos. Aprendan Excel. aprendan Excel, aprendan inglés y aprendan a programar si les interesa un poco. Lenguajes de programación que son mucho más intuitivos como Python, como SQL, que me lo van a agradecer algún día. Aprendan Excel, inglés y a programar. Y un poquito de inteligencia artificial también Ustedes está no bien. saben la cantidad de gente. Por ejemplo, yo ahorita tengo algunos amigos, amigas que están empezando en ingeniería industrial. O sea, Juan Díaz ahorita es avanzado, pero hay algunos que están empezando en ingeniería industrial y que me dicen, oye, o sea, Python y algunos programas más que los mencionaste, no sé, o sea, Sí. de verdad me cuesta. Así que hagan caso. Es que hay todo tipo de softwares. Hay softwares estadísticos como R, bueno, así te llama, R. El lenguaje de programación Python, también está SQL, Dev C++, que ya no se utiliza mucho, pero hoy en día las universidades te enseñan esto también y es un gran plus. Yo me acuerdo que tenía una profesora de la universidad que decía, lo que en mi época era Excel, hoy en día en su época es la programación y estas herramientas. Claro. Y realmente ayuda mucho. Y la pandemia también ha acelerado un poco eso, ¿no? Muchos cursos se digitalizaron, entonces los cálculos, los ejercicios se resolvían en Excel incluso. Y mientras mejor eran tus fórmulas, a veces también te ahorrabas más tiempo en las prácticas, ¿no? Claro. Y luego, para ya cerrar un poquito cómo fue mi inicio de mi trayectoria profesional, eh, mi primer puesto como practicante de ingeniería industrial fue eso, practicante de ingeniería industrial. Hacía absolutamente todo lo que me pedían. Si necesitaban que analice una base de datos, analizaba una base de datos. Si me pedían que hiciera un informe, hacía un informe. Si me pedían que apoyara a, a alguien en la oficina, lo hacía. Si me pedían que hacía el café, tal cual, como el meme del practicante que hace el café. Y me acuerdo que dibujé en la pizarra un calendario para quién hacía el café de acuerdo a los días de quién llegaba primero a la oficina, ¿no? Porque habían días que yo no iba porque no trabajaba todos los días como practicante y no estaba y llegaba en las tardes y me decían, oye, ¿qué pasó con el café? ¿Qué pasó con el Y entonces como que ya todos nos organizábamos, pero eso es como un dato de color, ¿no? En realidad, Claro, claro. eh, como les digo, no necesariamente todo lo que aprenden en la carrera lo van a aplicar en una, ¿no? Esa es Ajá. mi experiencia. Tengo amigos, amigas que empezaron su vida profesional, laboral en la banca, pues en los bancos, en el sector retail, en todo lo que es manufactura, que iban a planta incluso. Entonces ellos tuvieron una experiencia diferente. La mía fue en oficina, tal cual, en Claro. escritorio. Y luego mi segunda experiencia fue en mercadotecnia. Fue eh, como practicante de investigación de mercados, más relacionado al tema de marketing, pero dentro de todo el mundo de marketing está la investigación de mercado, que utiliza mucho la estadística y la analítica de datos, ¿no? Que a mí me fascinaba. Y ahí te das cuenta lo versátil que puede ser la carrera, ¿no? O sea, como que tus amigos Sí, por allá, por acá, y tú también como que por aquí y luego por allá. O sea, bien. O sea, me parece buenazo que la carrera sea tan versátil. Hola, espero que estén disfrutando la entrevista. Yo paso por aquí para comentarles que Vocación Podcast es un proyecto totalmente independiente que no tiene ningún tipo de financiamiento por el momento, ni tampoco el presupuesto de grandes instituciones educativas que también generan este contenido. Así que voy a dejar este QR para que puedan aportar voluntariamente con lo que ustedes quieran, con Yape o con Plin. Créanme que todo suma para cubrir los gastos de producción que requiere cada capítulo, ya que recuerden que se vienen muchos más. Así que bueno, quiero agradecer a todos los que se detuvieron a aportar y mandarles un abrazo y ahora sí, seguimos con la entrevista. Y ahora, Juan Di, quiero hacerte una pregunta, total sinceridad. En algún momento, dentro de todas las experiencias laborales que has tenido, no, ¿qué me vas a preguntar? la, la has malogrado en el trabajo. O sea, en algún momento dijiste, oh, no sé, hiciste algo que no debías hacer e hiciste que, pucha, no sé, la empresa
se retrasara en algo, tu jefe te gritara, no lo sé, o sea, pero alguna vez lo malograste en el trabajo. Sí, definitivamente. Muchísimas veces. Se me ha escapado borrar bases de datos de casualidad. Las he recuperado, ojo. Si algún ex jefe, jefa mía escucha esto, no voy a decir el nombre de la Quiero mandar un empresa para la saludo si cual quieres, ¿ah? se Puedes mandar un pasó. saludo a alguien. No, tengo una excelente relación con todos mis anteriores jefes y jefas que he tenido. Pero sí, hoy en día trabajo con un equipo y mi jefe, él dice que él enseña a partir del error, ¿no? Él, desde el momento uno nos dijo, ustedes están permitidos a equivocarse todas las veces que quieran. Y él dice que eso lo considera mucho más efectivo al momento de aprender. También tuve otro jefe que me dijo, tú puedes equivocarte todas las veces que quieras, pero solo una vez en lo mismo. Ya la segunda vez ya voy a creer que no te interesa lo que estás haciendo Buen consejo, o ¿ah? que eres tonto, ¿no? Y luego me dijo, y yo no creo que seas tonto, así que voy a pensar que eres desinteresado o olvidadizo si te confundes varias veces en lo mismo. Y efectivamente, pasa, me he equivocado un montón. Me acuerdo que envié un correo, una base de datos para enviar unos correos que no es al... Y, a ver, ¿cómo lo explico? Trabajé en una base de datos para enviar un comunicado y este comunicado le llegó a otras personas porque me confundí en la base de datos, por ejemplo, ¿no? O también en otro trabajo me confundí en un tema de precios con cotizaciones y pues la factura tenía diferente valor o pues no tenían las fechas correctas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque estás practicando, Tal cual. tal cual. Eres Pasa, practicante pasa, y estás gente. practicando, estás aprendiendo, ¿no? Eh, Así que sí, equivóquense. Siempre tengan en cuenta de no mandar a la quiebra a la empresa. Pero sí, equivocarse. A mí me encanta equivocarme. Es parte de la vida, me parece. Es lo que le digo a mis hermanas, es lo que le digo a mis primos, a los escolares con los que converso, que del error se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es cierto, trata de ya no equivocarte en lo mismo, ¿no? Realmente encuentra el valor a lo que has aprendido y tenlo muy claro para que no vuelva a pasar. Oye, me parece buenazo que de alguna manera se incluya el error como parte de la vida, no solamente del ambiente vocacional, sino también de la vida misma, ¿no? O sea, del error uno aprende muchísimo. Y también mencionaste a algunos jefes que te dieron consejos muy buenos para tu formación profesional y me gustaría saber si quieres mencionar a algunas personas, profesores, docentes, mentores, pueden ser incluso amigos que han influido en tu carrera profesional. Sí, que creo que sí, sería muy bonito enviarles saludos. Como te dije, yo considero que tengo una muy bonita relación con ellos y también con mis jefas. Y incluso nos seguimos en redes sociales y tratamos de estar en contacto. Pero empezando desde la primera persona que yo creo que confío en mí plenamente, la profesora Marcela Cornejo, en donde sea que esté en este momento, creo que está en España ahorita. Le mando un gran saludo. Ella era la coordinadora del curso de motivación y liderazgo personal, eh, de mis cursos favoritos en la universidad. Y ella fue la primera persona que me hizo una carta de recomendación en la vida. Que una profesora, que además es coordinadora del curso, diga que es uno de los alumnos con mejores habilidades blandas con los ah, que ha visto o que ha tenido en cuenta, a mí me motivó muchísimo como persona. Dije, wow, esta persona que no es de mi familia, que no es de mi entorno cercano, confía en mí de sobremanera. Entonces, y es una carta de recomendación que me ayudó a conseguir mi primer trabajo, mi segundo trabajo, mi tercer trabajo, Ah, mira. porque siempre le iba escribiendo y le preguntaba, oye, voy a postular a este puesto de trabajo, ¿te puedo poner como referencia en mi CV? Y ella me decía, claro que sí. Me pasaba su Perfecto. teléfono personal para ponerlo en mi CV y eso es algo muy valioso que yo aprecio mucho de ella. No solamente me apoyó a nivel profesional, académico, sino también a nivel personal, cuando pasé por problemas familiares muy complicados, justamente mientras llevaba el curso.
Yo me acuerdo que ella me sacó de clases un día y conversó conmigo durante una hora fuera del salón de clases y yo llorando allá fuera del salón y ella me decía que tenía que agarrar mucha fuerza de eso, de lo que había pasado con mi familia, que siguiera adelante, que tenga un futuro brillante y me motivó muchísimo a ser la persona que soy hoy día y lo aprecio mucho. Y a lo largo de mi carrera profesional también he tenido jefes que han influenciado mucho en mí. Brian, Vivi, Daniel, María Elena Martínez, que es la última jefa que tuve en SAP, en la empresa en la que trabajo hoy en día, antes de estar en el puesto en el que estoy. Todos me han enseñado cosas muy importantes, desde aprender del error, no equivocarme dos veces, aprender a comunicar mis tiempos de manera honesta, sobre todo cuando hay otras áreas de la empresa u otros equipos que dependen del trabajo que tú estás haciendo, para que ellos tampoco se ajusten con el trabajo que tú hagas. Y María Elena me enseñó a presentar todo perfecto, sin que nos falte una tilde, sin que nos falte un punto, todo pulcro, a comunicar muy bien las ideas y sobre todo a imponer tu presencia con carisma. Eso es Claro. algo muy curioso. Oye, yo no sé, El caer bien, claro, pero además imponer tus imponer. ideas de buena manera, ¿no? Que la gente te escuche. Oye, Es increíble. Yo lo admiro mucho. a lo que dices, yo no sé si algunos docentes, profesores, si es que están viendo este video, les mando un saludo, son conscientes de lo mucho que pueden llegar a influir en la vida profesional del alumno. Sí, definitivamente. La docencia a mí me parece una carrera hermosa. Muchos escolares, muchas personas que yo conozco han escogido sus carreras universitarias porque tuvieron un buen profesor, no sé, de ciencias, de Tal historia, de cual. comunicación, de matemática, definitivamente te marcan. Igual, tal cual como un buen jefe, ¿no? Un buen jefe que te escucha, que te da la confianza, que mantienes conversaciones con él o ella día a día, ¿no? Y ya hay diferentes estilos de Claro, liderazgo, ¿no? Hay jefes que van a estar más al pendiente de ti y del trabajo que hagas, y hay otros que te van a dejar un poco más independiente, ¿no? claro. Sobre todo cuando eres practicante, sientes esto, que tu jefe constantemente te monitorea, pero es porque estás practicando, ¿no? Usualmente, por ejemplo, cuando trabajas en una gran empresa, donde ya casi todos los procesos están automatizados, estructurados. Usualmente a los practicantes los contratan para trabajos un poquito más operativos, que requieren más ahí skills un poquito más técnicos, más duros. Y usualmente las MIPYMES que reciben a practicantes pre y pro, vas a escuchar sus experiencias, que ellos hacen muchas cosas muy interesantes, que participan en toma de decisión, que investigan, que les dan mucho espacio para innovar. Así que, ya saben, empresas cuidan a sus practicantes, trátenlos bien, aprendan a retener el buen talento que tienen y pues confíen en ellos también y que le deleguen las funciones de acuerdo a las capacidades y potencial que ustedes consideren que tenga, Oye, ¿no? El practicante. buen mensaje para las empresas. Y ahora, Juan Diego, ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría saber en qué trabajas actualmente, en qué empresa estás trabajando actualmente y qué es lo que estás haciendo. Ah, bueno, claro. A ver, ¿cómo explico esto? Porque no sé, yo considero que es un poquito complicado tratar de explicar lo que hago. Para esto, yo trabajo en una empresa que se llama SAP o SAP, que viene de las iniciales de Systems, Applications and Products for Data Processing. Es una transnacional alemana que está en más de 120 países, que vende software empresarial. Y yo sé que he hablado un poquito en chino, o que puede ser Yo no entendí. que no me hayan entendido. Entonces, eh, siempre me gusta explicarlo con este ejemplo. SAP es una empresa que crea software, software para las empresas. Ayuda a las empresas a funcionar mejor, que sean más eficientes y más productivas. Imagínense una empresa como una gran máquina y que para funcionar necesita de su área de ventas, de su área de finanzas, de su área de manufactura, de su área de, no sé, de recursos humanos. Entonces, lo que hace SAP es con su software y con los programas que crea, eh,
le brinda a las empresas la oportunidad de juntar toda la información y darles herramientas para que todas estas áreas puedan funcionar, ¿no? Que todo esté en un mismo cerebro, por así decirlo, ¿no? Es como Claro. que SAP llega a ser el cerebro o la columna vertebral de las empresas y ayudan a direccionar todas las áreas. Ejemplos de clientes a nivel internacional es Walmart, Coca-Cola, Nissan. Yo, por ejemplo, trabajo con el equipo de ventas de Estados Unidos, específicamente con la región sur. Por eso les digo que es muy importante que aprendan a hablar inglés Inglés. o que lo desarrollen y lo practiquen. Todo lo que yo hago en mi trabajo lo hago en inglés. Ah, perfecto. Y Renato va a dar fe de esto. En el colegio me iba muy mal en inglés. Un poco. Ellos se burlaban de mí cuando yo hablaba y participaba. Y hoy en día, ¿cómo es la vida, no? Tal cual. Creo que era el empujón que necesitaba en conseguir un trabajo en el que me obliga a hablar en el inglés para desarrollarlo y perfeccionarlo, ¿no? Y prácticamente lo que hago es apoyar al equipo de ventas de Estados Unidos a cerrar sus ventas, a buquearlas, como se le dice en Spanglish, estas ventas de más de $500,000 en productos en la nube, ¿no? Así como nuestros celulares tienen una nube donde almacenamos fotos, ya las empresas también tienen sus quinientos nubes. mil dólares. Sí, pero bueno, Y, son empresas de allá. claro, y yo Para ello. pagando mi almacenamiento de iPhone de 30 soles. Sí, pero SAP tiene productos, o sea, tanto, o sea, tiene un sinfín de No, me productos imagino. y tiene productos especializados como para empresas grandes Claro. y productos especializados para MIPYMES, por ejemplo, ¿no? Que tienen una capacidad de gasto menor. Y lo que yo hago pues es apoyar a cerrar estas ventas de Ujú. productos en la nube, ¿no? Productos cloud, como se le dice, tanto en Claro. nube privada como en nube pública. Oye, Private and y en public cloud. algún momento, conversando con chicos que también están empezando en ingeniería industrial, me parece que ya están como que en cuarto, quinto ciclo, alguna vez me dijeron, oye, tú tienes un amigo que trabaja en una de las empresas que más sueña un ingeniero industrial trabajar, que es SAP. ¿Tú consideras que de alguna manera SAP sea como que la empresa o una de las empresas ideales para trabajar para un ingeniero industrial? Qué curioso. Bueno, a mí me encanta trabajar en SAP. Para mí es un lugar Solo el ideal. sueldo. O sea, el ambiente laboral es increíble, las personas con las que he trabajado, la calidad de jefes que he tenido, eh, sobre todo el ambiente laboral, que todas las personas en la empresa están dispuestas a apoyarte y explicarte y tomarse la dedicación de de enseñarte. Por ejemplo, cuando yo era practicante pro, porque yo entré a SAP como practicante pro, curiosamente por recomendación de un compañero de clases de la universidad. eh, y yo ya estaba buscando que me contrataran y se abrió una plaza ya como contratado. Conversé con muchas personas y tuve reuniones como de una hora con diferentes personas que me explicaban qué es lo que podía decir en mi entrevista, qué de mi experiencia previa me podría sumar. Hoy en día soy muy feliz con lo que hago. Considero que soy genuinamente feliz porque considero que veo números y considero que veo letras, considero que veo Excel, considero que también tengo espacio para innovar, para apoyar a mi equipo, sobre todo algo que a mí me encanta es cuando puedo apoyar y aportar a mi equipo con mis ideas, con mi manera de cómo hago mi trabajo día a día Claro. y el espacio y la confianza que me dan mis jefes para empezar nuevos proyectos. Que es todo, o sea, y perdón la interrupción, que es todo lo que fuiste aprendiendo al fin y al cabo, ¿no? O sea, tu experiencia profesional o todos los trabajos que tuviste ahora se han engranado en este trabajo que tienes en SAP y te va muy bien y veo que te gusta bastante. Sí, tal cual. Como dices, ¿no? Lo del efecto mariposa. Todos los caminos que he tomado me han llevado a donde estoy acá. Hoy en día mi rol en SAP se llama especialista en operaciones de ventas o Sales Operation Specialist. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho apoyar. Siento que si bien es cierto, mi vocación que les mencioné al inicio, que era que lo que casi me lleva a estudiar psicología era el querer apoyar, enseñar y escuchar, no se ha quedado atrás, sino se ha transformado
y lo aplico en otro aspecto, ¿no? Que es apoyando a mi equipo, apoyando a los vendedores con los que trabajo, li- liderando sus ventas de manera interna en la compañía. Y es algo que me hace muy feliz. Sí. Perfecto, perfecto, Juan. Y ahora, antes de pasar a la última de cierre, que es el mensaje de despedida, quiero hacer una pregunta en particular que siempre le he tenido acá. Porque alguna vez, y no es un secreto para algunos que me conocen, yo fui guía de la Universidad Católica y en algún momento fui a un colegio con el ingeniero Sandro Paz. El ingeniero Sandro Paz, al Ah, que un le mandamos un tipazo. saludo, es el decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica. Y él en el colegio tenía un PPT que decía que los ingenieros hacen como... A ver, espérate, quiero acordarme bien. Ya, los ingenieros hacen las cosas bien, pero los industriales lo hacen mejor. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? No, no voy a comentar nada de esa afirmación porque no quiero entrar en un beef de las carreras. Si algo he tratado de pregonar durante toda mi vida universitaria es que no hay una carrera más difícil que otra. Sí, no, ni carreras de ciencias más difíciles que las de letras, ni de letras más difíciles que las de ciencias. Yo creo que cada carrera tiene su nivel de complejidad, tiene su nivel pues, aplicación también en lo que se dedican, ¿no? Respecto a las ingenierías, lo que yo sí puedo decir es de que como la ingeniería industrial es tan versátil y el mundo actual en el que vivimos, el mercado actual se mueve a partir de las empresas, como tal, son las empresas las que generan el empleo, muchas veces también las que mueven la economía, y al ser la ingeniería industrial una carrera tan versátil que permite encajar a estos egresados en diferentes empresas, sí considero que pues se acomoda muy bien a lo que te pide el mercado, ¿no? Claro. Y que ya la dosis de perfección o especialidad que puedas llegar a tener ya depende de cada uno, ¿no? Así como hay buenos ingenieros, hay malos ingenieros, como pasa en cualquier otra carrera. Gracias, Sí, Juan sí, Di. sí. Y ahora, para cerrar, me gustaría que le des un mensaje a pues todos los chicos, chicas que han podido llegar primero hasta este punto, han podido Ah, llegar pero espero no haberlos aburrido. a este minuto de la entrevista y que de alguna manera ¿qué quisieras decirles a estos chicos? ¿No? Oh, bueno, en realidad es la pregunta que más había estado pensando sobre qué les puedo recomendar, sobre todo qué le podría recomendar a mi yo cuando estaba empezando la universidad o cuando estaba evaluando qué estudiar. Lo que ya les había comentado, que se informen, sobre todo que lean, no necesariamente sobre ciencias y tecnologías, sino también sobre economía, literatura, política o algo que les guste. No dejen de lado las actividades que les gusten. Si es que, por ejemplo, les gusta mucho bailar, cantar, pintar y no lo han escogido como una carrera, sino para ustedes son actividades que complementan su vida, síganlas haciendo. No solamente porque te nutren a ti como persona y te hacen sentir más feliz. Por ejemplo, a mí me encanta bailar y lo sigo haciendo. En la universidad lo dejé porque, bueno, creo que todavía no bailaba en esa época. Recién ha sido post-universidad. Pero no descuiden estas actividades porque incluso se van a dar cuenta que van a desarrollar muchas habilidades blandas en los bailes, en el teatro, cuando pintas, eh, muchas cualidades que hoy en día se buscan para los ingenieros industriales. Es el trabajo en equipo. Yo sé que suena cliché, pero es necesario porque van a trabajar con otras personas, que se informen, que sepan comunicar sus ideas, y ustedes son una generación muy bonita que son prácticamente nativos digitales, que han crecido ya con celulares. Imagino que estoy hablando con personas que han nacido en el 2008, 2009, puede ser. Dios mío. Imagínate, ya entonces han tenido su primer celular a los 5 7 8 años. El otro es Eh, 15. Tómenlo como una ventaja. Si son buenos manejando la tecnología, infórmense de cómo usarla de manera correcta, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede potenciar su perfil. eh, Investiguen mucho acerca de egresados de diferentes carreras, conversen con sus familiares que ustedes respeten
y los tenga en consideración. Y siento que algo que influenció mucho en mi proceso vocacional fue eso, ¿no? Que pude conversar con muchos tíos y tías que habían estudiado tanto ingeniería como otras carreras de letras, como el derecho, que al final me hicieron encaminarme más en la decisión que yo he tomado. Eh, Otra recomendación, que sean líderes en sus grupos del colegio, en los grupos cuando la profesora los forma para presentar algún trabajo, Coordinadores. coordinadores de grupo. Eso los va a ayudar un montón, parece mentira, pero eso los va a ayudar un montón cuando estén en la universidad. Juan Y Diego van era a el entender. coordinador de todos los grupos del colegio. No, creo que fui coordinador en arte y casi me matan ustedes. Eh, pero pero es algo, es lo que yo les puedo recomendar, que lean, que no descuiden sus actividades que les gustan hacer, muy independiente de la vida académica, que mantengan contacto con sus amistades que sienten que les nutren. Esta etapa en la que van a entrar, que es la etapa universitaria, es muy bonita. Muchos dicen que es de las mejores, pero también es de las mejores porque conoces a personas con las que te vas a llevar increíble. No descuiden esos vínculos, no todo es estudiar, estudiar, estudiar. El que estudia, no necesariamente es el que es más exitoso, ¿no? No necesariamente el primer puesto de la facultad va a ser al que mejor le va o el que más dinero gana o el que mejores oportunidades va a tener. Influyen muchos factores. Influyen cómo tú te desenvuelves en las entrevistas de trabajo, influyen mucho las experiencias que tú has tenido, los privilegios incluso que también puedas tener. Así que no consideren que una nota los define, que una carrera los define. Somos mucho más complejos, ¿no? Está De lo que bueno. somos. Si alguien me pregunta a mí qué eres o quién eres, yo digo, hola, soy Juan Diego, me gusta bailar, me gusta cocinar y además estudié ingeniería industrial y esto es lo que hago, ¿no? Y otra cosa que me gustaría recomendarles es que pues continúen colaborando con sus compañeros, que participen en dinámicas, que participen en cosas extracurriculares, porque eso enriquece mucho su perfil, ¿no? Temas como voluntariados, etcétera. Creo que es un poquito más de lo que les puedo recomendar. Es un gran mensaje, amigo. Pero un mensaje de una gran persona, créanme. Yo conozco a Juan Diego desde, y lo voy a decir otra vez, desde que tenemos 12 años. De hecho, hace 13 años, en marzo del 2012, empezamos primero de secundaria en el Colegio Mundo Mejor de Chimbote. Y de que de, El mejor colegio del Perú. que de hecho le mandamos un saludo a todos los profesores que estuvieron con nosotros. ¿Te acuerdas? La profesora Patricia Molero, el Claro. hermano Ever. La profesora Patricia Molero fue la única profesora en el colegio que me jaló. Me jaló en matemática. Y obviamente en ese momento estaba triste, molesto, pero fue la que hizo el despertar en mí en los números, Ah, ¿no? Fue mira la que tú. me hizo estudiar de sobremanera para que ya no me jalaran. Perfecto. Y me terminó yendo bien. Bien. Y le mandamos un saludo a todos los profesores y de hecho, gente, muchas gracias por acompañarnos. Si se han quedado hasta este minuto del video, la verdad, muchas gracias. Este es el primer episodio de Vocación Podcast. Se vienen muchos más, se vienen muchas más carreras de distintas áreas. Hemos empezado con ingenierías, vamos a tener áreas de salud, áreas de artes, áreas de letras, etcétera. Así que gracias por acompañarnos en este primer episodio de Vocación Podcast y nos vemos en un próximo video. Mucho gusto. Chao, chao. Disfruten su quinto año de secundaria. Por favor, cuídense. Nos vemos.